Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes nuevamente para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y así ver el programa divino correspondiente a este tiempo final y así recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros en este tiempo final. Veremos lo que Dios tiene para nuestro tiempo a través del pensamiento divino, del pensamiento de Dios, o sea, de lo que Dios pensó para este tiempo final. Dice Dios en Isaías capítulo 55, verso 8 en adelante: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Y en Primera de Corintios capítulo 2 nos dice el apóstol San Pablo: verso 9 en adelante: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es el primer pensamiento de Dios. El camino de Dios siempre es el pensamiento de Dios siendo expresado, siendo cumplido, y por eso el camino de Dios y la obra de Dios siempre es lo que Él pensó hacer, siendo cumplido por Dios. Ahora nos preguntamos, ¿cuál fue el primer pensamiento de Dios? Para poder comprender el primer pensamiento de Dios necesitamos comprender que el pensamiento es el atributo. Y Dios tiene muchos atributos, los cuales Él ha estado manifestando de etapa en etapa. Ahora nos dice la Escritura en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Siendo que todo lo que Dios hace, primero lo piensa. Dios no es como algunas personas que hacen las cosas mal y después dicen que no habían pensado lo que iban a hacer. Pero de todos modos la persona pensó, porque el camino del ser humano es el pensamiento del ser humano siendo expresado, siendo cumplido, siendo materializado. Por eso es que Jesús nos dijo en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Marcos, que del corazón es que salen los malos y los buenos pensamientos del ser humano. Ahora, cuando se nos habla del corazón, vean dónde están los pensamientos del ser humano. Y esos pensamientos son los atributos de la persona. Y ahora, los pensamientos de Dios son los atributos de Dios. Y siendo que los pensamientos del ser humano están en el corazón, en el alma del ser humano, y pasan del alma al espíritu del ser humano, y del espíritu del ser humano pasan al cuerpo del ser humano, donde son hablados y donde son materializados los pensamientos del ser humano. Ahora vean el por qué. La Escritura también nos dice que Dios discierne los pensamientos del corazón del ser humano. Y Dios juzga las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón de la persona. Porque lo que está en el corazón del ser humano es lo que se va a materializar, porque esos son los pensamientos del ser humano. Mientras están en el corazón los pensamientos del ser humano, los cuales son los atributos de la persona algunas veces no sabe lo que está ahí porque está en forma de atributo. Pero luego, cuando esos pensamientos que están en el alma del ser humano
que es también representada en el corazón. Cuando se dice el corazón o los pensamientos del corazón, son los pensamientos del alma de la persona, y esos pensamientos del alma de la persona son los pensamientos que tiene en el subconsciente la persona. Y a medida que pasan los días y los años, los pensamientos, esos atributos del alma de la persona van siendo manifestados. Y vean ustedes, un carpintero, un mecánico, un ingeniero, un abogado, o un médico, o un político. ¿Qué es? Es el pensamiento de la persona en cuanto a su profesión que ha de tener, o en cuanto a su oficio que ha de tener, materializado en la vida de esa persona. Por ejemplo, un ingeniero o un médico no surge así porque sí, sino que la persona pensó. ¿Y de dónde lo sacó? Del subconsciente salió ese pensamiento, ese atributo. Pensó en ser médico, o ser abogado, o ser ingeniero, y entonces ese pensamiento lo canalizó, vio lo que se requería para obtener esa profesión, y ¿qué hizo? Se puso a estudiar. Se canalizó, tomó el camino que le llevaría a obtener esa profesión. Le tomó años, perseveró y logró esa profesión. Lo que él pensó como profesión para él se materializó en su vida. Fue el pensamiento materializado en la vida de esa persona. Fue un atributo del alma de la persona hecho realidad, materializado en la vida de esa persona. Para materializarse los pensamientos de la persona, vean ustedes, la persona tiene que estar en carne humana y un cuerpo aquí físico, y esos pensamientos que están en el subconsciente tienen que pasar al consciente. Esos pensamientos que están en el alma, ahí como atributos, tienen que pasar al consciente, tienen que pasar al espíritu de la persona, y así al pasar al espíritu de la persona, a la mente de la persona, ¿qué sucede? La persona los hace conscientes y luego puede canalizarlos para que se materialicen esos pensamientos. Y esa es la vida de cada ser humano. Los atributos o pensamientos del alma de la persona materializados en su vida terrenal. Ahora, por cuanto el ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, ahora podemos ver lo que San Pablo nos dice. Nadie conoció los pensamientos del hombre, sino el espíritu de ¿quién? Del hombre que está dentro de él. Son los
es el espíritu del ser humano el que conoce los pensamientos del corazón de esa persona. O sea, los pensamientos del alma de esa persona. Es el espíritu de la persona el que conoce los pensamientos de su alma. En términos científicos o médicos, sería es el subconsciente, el consciente, el que conoce los pensamientos del subconsciente, cuando son pasados del subconsciente al consciente y se hacen conocidos por el consciente. Y ahora, esto es lo que sucedía con Jesús. Él conocía todas las cosas, pues Dios las pasaba al consciente y Jesús obtenía ese conocimiento. Ahora, para poder comprender este misterio, miren ustedes, así como el ser humano es cuerpo, espíritu y alma, ahora veamos, por cuanto el ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, Dios es, vean, cuerpo, espíritu y alma también. ¿Y cómo es posible esto? Miren, antes de usted tener un cuerpo, usted es alma viviente y viene de Dios. Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios eterno, antes de tener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión manifestado, no había nada creado, solamente existía Dios y nada más. Pero el Dios encontramos que estaban esos atributos, esos pensamientos en la mente de Dios. Y Dios, en su pensamiento, pensó en tener una forma visible, el cual es el cuerpo teofánico de Dios. Y ese es el primer pensamiento de Dios. Y por eso el verbo que era con Dios y era Dios, el verbo que salió de Dios, es el cuerpo teofánico de Dios. Ahora nosotros, estando en Dios, antes de salir del mismo Dios, ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, el cual ya hemos visto que la Biblia nos dice que es el verbo que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas. Ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión es la forma de un hombre, pero de otra dimensión. Ahora, así como estábamos en Dios como un atributo divino, cuando Dios trajo en forma visible
esa imagen suya, encontramos que ahí también estamos nosotros, porque somos atributos de Dios. Por eso nos dice la Escritura: en Él estaba la vida. ¿Dónde estaba la vida? En el Verbo. Y por Él fueron hechas, creadas todas las cosas. Ahí tenemos el origen de los cielos y la tierra, el origen de toda la creación. El origen de la creación está en el Verbo que era con Dios y era Dios. Dios ya hecho visible en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y en ese cuerpo de Dios teofánico de la sexta dimensión está toda la creación en el atributo ya pasado del subconsciente al consciente. Y ahora la parte de la manifestación de Dios en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión es la parte donde todos los pensamientos, atributos de Dios que estaban en la mente de Dios se hacen conscientes. Y por eso es que a través de la historia bíblica el creador de los cielos y de la tierra habló a creación todas las cosas y vinieron a existencia, porque ya están conscientes en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y a través de los hombres que Dios ha enviado, llamados profetas, encontramos que Dios le ha hablado, el ángel del pacto le ha hablado, y ellos han hablado esa palabra. Han sido ungidos con el Espíritu Santo y hablaron inspirados por el Espíritu Santo, y eso es nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, hablando por medio de carne humana, por medio de sus profetas, hablando la palabra creadora y dando así a conocer las cosas que han de materializarse en este planeta Tierra. Y por eso es que Dios ha colocado en la boca de sus profetas su palabra. Y gracias a que Dios ha colocado en la boca de sus profetas su palabra y ellos la han hablado, tenemos nosotros la palabra de Dios, que es la Biblia, la cual contiene los pensamientos divinos expresados en forma de palabra hablada y dada a los seres humanos por medio de los hombres que Dios ha enviado. Y por medio de la palabra escrita de Dios podemos conocer la forma de Dios pensar. Y por medio de la palabra de Dios podemos conocer el camino de Dios que Él ha caminado en las diferentes edades y dispensaciones. Pues ha sido lo que Dios pensó para cada edad, lo cual Él hizo en cada edad y en cada dispensación. Y ahí estaba Dios manifestado, y ese fue el camino de Dios para cada edad y cada dispensación. Ahora,
en los días de Jesús, vean ustedes, encontramos que conforme al pensamiento de Dios estaba el Dios Todopoderoso, el cual estuvo habitando en un cuerpo teofánico llamado el Verbo de Dios y llamado también el ángel del pacto o ángel de Jehová. Dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya estaba en la palabra hablada por medio de los profetas de Dios esa profecía, y se materializó en medio del pueblo hebreo. ¿Y qué fue lo que sucedió allí? Se hizo realidad el pensamiento de Dios, porque Dios también, antes de la fundación del mundo, había pensado tener un cuerpo de carne y habitar en ese cuerpo de carne en toda su plenitud. Por eso cuando el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Verbo, se hizo carne en la forma de un ser humano, como los seres humanos de esta dimensión. Y así, la imagen y semejanza de Dios estuvo manifestada en medio de los seres humanos. La imagen de Dios, que es el cuerpo teofánico, pero nadie podía ver ese cuerpo teofánico, esa imagen de Dios, porque estaba dentro del cuerpo de carne, dentro de esa semejanza humana que Dios tomó para habitar en medio de los seres humanos. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya, y cuando Dios vino en carne humana en medio de la raza humana, tenía que venir en un cuerpo como el cuerpo de los seres humanos, y por eso vino a ser un hombre en medio de la raza humana, el Verbo hecho carne, donde habitó la plenitud de Dios conforme a como estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y ahora, en el primer pensamiento de Dios, vean ustedes, estaba el Dios hacerse en la forma visible, en la forma de un hombre, pero de otra dimensión, en ese cuerpo teofánico, y luego hacerse carne en medio de la raza humana. En la carta de San Pedro, su primera carta, capítulo 1, verso 18 en adelante, nos dice San Pedro la forma en que hemos sido rescatados, redimidos, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo estaba destinado este Cordero de Dios, Jesucristo, para derramar su sangre en la cruz del Calvario? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pero fue manifestado el Cordero de Dios, Jesucristo, en los postreros tiempos, o sea, en los postreros días, los cuales comenzaron cuando Cristo, en su cuerpo de carne, ya tenía de 4 a 7 años de edad, cuando
ya tenía 4 o 7 años de edad, comenzó el 5.º milenio, que es el primero de los días postreros delante de Dios, y es el primero de los milenios postreros para los seres humanos. Y ahora, en los postreros días, se materializó el pensamiento divino que Él tuvo de hacerse carne, de hacerse hombre de carne en medio de los seres humanos para redimir a los seres humanos, a todos esos atributos divinos que estaban en Dios desde antes de la fundación del mundo, como hijos e hijas de Dios. O sea que un redimido es una persona que estuvo en Dios desde antes de la fundación del mundo como un atributo en la mente de Dios, y por consiguiente es parte de Dios. Un hijo es un atributo de su padre, y un hijo de Dios es un atributo de Dios manifestado en la tierra en la forma de un ser humano. Cuando se habla de redención y de redimir a una persona, se habla de volver a la persona al lugar original. Y el lugar original de los hijos de Dios es Dios. Son retornados a Dios, reconciliados por Dios y con Dios en el programa de la reconciliación, que es el programa de la redención que Jesús vino para realizar muriendo en la cruz del Calvario. Ahora, una persona, para poder ser redimida, pues tiene que haber estado en Dios antes. Y por eso es que Cristo dice que toda planta que no sembró mi Padre Celestial será desarraigada y echada al fuego. Pero toda planta que sembró el Padre Celestial, y ahí Cristo está hablando de seres humanos, toda planta que sembró nuestro Padre Celestial es simiente de Dios, es un atributo de Dios que estaba en Dios desde antes de la creación de los cielos y de la tierra. Y por eso puede ser redimido, o sea, puede ser regresado a Dios en el programa de la redención. Y ese programa de la redención, vean ustedes, Dios lo tuvo antes de crear los cielos y la tierra. Y la creación de los cielos y de la tierra también estaba en Dios, en la mente de Dios. Pero para materializarse, primero Dios tenía que materializarse en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, en ese cuerpo visible pero en otra dimensión. Y desde ese cuerpo Dios creó todas las cosas, primeramente las creó en esa dimensión sexta, y después las materializó en la dimensión de luz, tiempo y materia. De esto también nos habla San Pablo cuando nos dice en Hebreos capítulo 11: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí podemos ver de dónde vino la creación de los cielos y de la tierra. La ciencia está buscando el origen de la creación. Pero vean dónde está el origen de la creación. Está en Dios. La creación es un atributo divino que estaba en la mente de Dios y fue expresado por Dios a través de su manifestación en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. O sea que Dios se tuvo que manifestar en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión llamado el Verbo, y por él fueron hechas todas las cosas. Y ahora, las palabras de San Pablo y de los evangelios, vean ustedes, tienen un sentido muy amplio en cuanto a la creación del universo y del ser humano. Dice San Pablo: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, miren ustedes, el Verbo, ese cuerpo teofánico o teofanía, ¿de dónde vino? De Dios. El Verbo que vino o salió de Dios, en donde Dios habitó y desde donde Dios creó el universo completo. Y ahí estábamos nosotros también. Y por esa causa es que cada hijo e hija de Dios en el programa divino está que tenga un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. ¿Y de dónde viene ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión para los hijos de Dios? Viene del cuerpo teofánico de Dios. Así como el cuerpo nuestro, ¿de dónde vino? De nuestros padres terrenales. Dice la Escritura que cuando Abraham diezmó a Melquisedec, dice San Pablo, que allí estaba Leví diezmando a Melquisedec, el cual estaba ¿dónde? En los lomos de Abraham. Y Leví era el bisnieto de Abraham, porque primero tenía que venir, después de Abraham, Isaac, después de Isaac, Jacob. Isaac sería el hijo de Abraham y Jacob sería el nieto de Abraham, y Leví, uno de los hijos de Jacob, sería el bisnieto de Abraham. Y vean ustedes cómo el bisnieto de Abraham, o sea, uno de la tercera generación de Abraham, estaba en Abraham diezmando cuando Abraham diezmó a Melquisedec. Y así también es con cada uno de ustedes y conmigo. Cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra, desde su cuerpo teofánico, ahí estábamos nosotros también. Los hijos e hijas de Dios, todos estábamos allí.
cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra. Todos estábamos en Él. Le dice Dios, o le pregunta Dios a Job, en el capítulo 38, verso 4 en adelante, verso 4 al 7, dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabe? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso la piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, ¿dónde estábamos todos nosotros? Así como Leví estaba en Abraham cuando Abraham diezmó a Melquisedec, nosotros estábamos en Dios. Y nuestro cuerpo teofánico estaba en el cuerpo teofánico de Dios, en ese cuerpo teofánico llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, y llamado también el verbo de Dios, que era con Dios y era Dios. Y vean ustedes cómo, siendo que la Escritura nos dice que los profetas que profetizaron de la gracia venidera, los cuales, y en los cuales estaba el Espíritu de Cristo, era el Espíritu de Cristo, el ángel del pacto, el que estaba profetizando por medio de los profetas, y allí estábamos nosotros, nuestros cuerpos teofánicos en Él, y nuestra alma, pues, en Dios, en el que estaba dentro de aquel cuerpo teofánico. De Dios viene nuestra alma, y nuestro cuerpo teofánico viene del cuerpo teofánico de Dios. Y nuestro cuerpo eterno que hemos de tener, ¿dónde estaba? ¿O dónde ha estado? En el cuerpo de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, estábamos muriendo con Él. Y cuando Cristo resucitó, estábamos resucitando con Él. Y esto es porque estábamos ¿dónde? En Él. Así como cuando Adán apareció en la tierra, antes estaba en su cuerpo teofánico que Dios le dio de la sexta dimensión, un cuerpo igual al cuerpo en el cual Dios estaba. Y luego cuando apareció Adán aquí en el planeta Tierra en forma de carne, porque Adán estaba en la tierra antes en un cuerpo teofánico y tenía autoridad y dominio y poder sobre todo lo que Dios había creado aquí en la tierra. Pero para labrar el huerto del Edén tenía que tener un cuerpo de carne, el cual Dios le creó del polvo de la tierra. Y cuando apareció Adán en ese cuerpo de carne creado por Dios, ¿dónde estaba su compañera? Pues dice la Escritura que Dios no halló en todo lo que Él había creado, no halló ayuda idónea para el hombre.
y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, le daré una compañera. ¿Y dónde estaba esa compañera para Adán? Pues estaba en Adán. Miren, el primer médico y anestesiólogo y cirujano es Dios. Colocó sueños sobre Adán y llevó a cabo la cirugía más perfecta que puede ser llevada a cabo. Y tomó del costado de Adán, abrió allí, tomó del costado de Adán, que estaba dormido, y dice la Escritura que tomó una costilla y de ahí formó una compañera para Adán. Y esto, que parecía ser algo incomprensible para la ciencia humana, ahora la ciencia puede tomar de una persona parte y puede hacer que aparezca una persona igual a esa persona de la cual fue tomada una parte. Y eso es lo que la ciencia ha estado haciendo en esto de la clonación. Y miren ustedes, ahora la ciencia, con menos de una costilla, puede hacer esas cosas utilizando siempre la materia prima, que no puede ser sustituida, porque el ser humano no sabe en sí cómo hacer esa materia prima. Aunque la ciencia diga que puede crear, no puede crear, porque el único creador es Dios. El ser humano, por medio de la ciencia, lo que ha hecho es tomar la creación y ha hecho esas cosas. Ahora, ven ustedes, Eva es parte de Adán, y así también la iglesia del Señor Jesucristo, con los miembros de la iglesia de Jesucristo, son parte del Señor Jesucristo. ¿Dónde estábamos? En nuestro amado Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo. Ahora miren cómo han transcurrido los años, los siglos, los milenios y los millones y billones de años para que se haga realidad el pensamiento divino que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo. En su pensamiento estaba el tener una creación hecha por Él mismo y tener hijos e hijas a su imagen y semejanza, o sea, ser hijos e hijas de Dios iguales a su Padre celestial. Y por eso es que en el programa divino Él ha estado cumpliendo sus pensamientos, y ese es el camino de Dios de etapa en etapa. Ahí es donde encontramos a Dios, en lo que Él pensó y habló y dijo que Él haría en cada edad y en cada dispensación. Ahora encontramos que antes de la creación del ser humano aquí en la tierra en forma de carne,
Y antes de la creación del universo, antes de la creación de todo lo que es materia, todo eso Dios lo creó en otra dimensión. Y luego lo materializa, lo hace visible, lo hace tangible en la obra que Él diseñó para llevar a cabo, lo cual diseñó desde antes de la fundación del mundo. Y ¿saben dónde está el plano de toda la obra de Dios? En la mente de Dios. Y ese es el plano que pasa al cuerpo teofánico de Dios, al verbo que era con Dios y era Dios, para llevar a cabo toda esa obra de creación. Y todos nosotros, vean ustedes dónde estábamos: en Dios desde antes de la fundación del mundo. Y por eso el plan de la redención estaba también en la mente de Dios, para ser materializado aquí en la tierra, para ser nosotros reconciliados con Dios, ser llevados a Dios, y en el programa de la redención llegar a ser a imagen y semejanza de Dios, de Jesucristo. La imagen es el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y la semejanza es el cuerpo físico y eterno de Dios, el cual fue manifestado en la tierra y fue conocido por el nombre de Jesús. Y así también todos nosotros tendremos un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso es la semejanza de Dios. Y la imagen de Dios hemos visto que es la teofanía. Así es que en el programa de Dios, el primer pensamiento de Él fue el hacerse visible en un cuerpo teofánico, y luego en un cuerpo de carne, lo cual Él ha cumplido. En el cuerpo de carne fue conocido como el ángel de Jehová o ángel del pacto, llamado también el verbo que era con Dios y era Dios. Y en el cuerpo de carne fue conocido como Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el verbo hecho carne. Y ahora Él está haciendo, creando a su imagen y semejanza una nueva creación que es su iglesia. Y cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo, entramos en esa nueva creación y obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, llamado también el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Cuando Pedro estuvo preso y el ángel de Dios lo libertó, fue a la casa donde estaban orando por él, tocó a la puerta, y una joven de las que estaban allí presentes se acercó a la puerta y vio que era Pedro, y regresó sin abrir la puerta,
y le dijo a los que estaban orando por él: es Pedro. Y los que estaban allí orando por Pedro dicen a la joven: Rode, tú estás loca, es su ángel. Es su ángel. Vean, ellos tenían conocimiento de que cada persona tiene, cada hijo, hija de Dios, tiene un ángel. Eso es el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. El mismo Jesucristo dio testimonio de esta verdad cuando dijo que los ángeles de estos pequeñitos ven el rostro de mi Padre cada día. Y ahora, cuando un redimido por Cristo muere físicamente, o sea, su cuerpo físico muere, esa persona solamente murió en la parte exterior, o sea, su cuerpo físico mortal y corruptible, porque es un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios. No es un cuerpo para vivir en él por toda la eternidad. Es temporal. Y la persona, por cuanto ya tiene su cuerpo teofánico de la sexta dimensión que recibió cuando recibió a Cristo como su Salvador y recibió el Espíritu de Cristo, la persona continúa viviendo en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión y vive en esa dimensión que es el paraíso, donde hay árboles, donde hay ríos y lagos, y hay pajaritos, hay animales también. Es otro mundo, otra dimensión. Ahí están todos los redimidos de Dios por la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y para el día postrero, los que están allí, que ya partieron y están en la sexta dimensión, vendrán a la tierra con ese cuerpo teofánico y obtendrán un cuerpo creado por Dios del polvo de la tierra, pero un cuerpo eterno, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo eso estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, para el día postrero, Él va a materializar eso que Él tuvo en su mente y que ya está hablado en la Biblia, que es el pensamiento divino expresado por medio de los profetas de Dios. Y para nosotros los que vivimos, si permanecemos vivos hasta que los muertos en Cristo resucitan, pues ya tenemos del polvo de la tierra que se requiere para la creación del nuevo cuerpo. Y el polvo de la tierra que Dios usará para darnos el nuevo cuerpo nosotros, si permanecemos vivos hasta que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, usted lo tiene. Es ese cuerpo que usted tiene, el cual es del polvo de la tierra, pero que está en una fase más adelantada. Ese polvo de la tierra está en forma de carne, en forma de un cuerpo, el cual usted está utilizando para manifestarse aquí en la tierra. Así es que cuide ese cuerpo que Dios le ha dado. Y Dios transformará nuestros cuerpos, eso es, que así como tomará del polvo de la tierra para crear un cuerpo eterno para los muertos en Cristo, donde ellos entrarán con su cuerpo teofánico y luego aparecerán aquí en la tierra, nosotros
No hemos de necesitar que Dios tome del polvo de la tierra allá y nos haga un cuerpo y nos diga: sal de ese cuerpo y métete en este otro cuerpo. Él más bien, siendo que este cuerpo que tenemos es del polvo de la tierra, tomará este polvo de la tierra y lo transformará, creando un cuerpo eterno. Y así será que el cuerpo mortal, corruptible y temporal será absorbido por la vida. Y ya no tendremos un cuerpo mortal, corruptible y temporal, sino que tendremos un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando lo tengamos, entonces es que veremos a nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado. Y estaremos con Él, nos iremos con Él y estaremos con Él en la cena de las bodas del Cordero. Ahora, todo eso ha estado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 3 verso 14 dice, hablando de Jesucristo el Verbo, dice que Él es el principio de la creación de Dios. Y si es el principio de la creación de Dios, pues es el principio del pensamiento de Dios. Porque cuando Dios pensó en la creación, Él pensó en el principio de la creación, que es nuestro amado Señor Jesucristo, que es la manifestación de Dios en toda su plenitud, en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión y luego en su cuerpo de carne, que nació de la Virgen María. Ahora hemos estado viendo en el pensamiento de Dios, el primer pensamiento de Dios, y en ese primer pensamiento de Dios encontramos que ahí en ese pensamiento estamos también todos nosotros, porque de ahí es que nosotros hemos venido, y por eso es que la redención nos lleva de regreso a Dios y somos reconciliados con Dios para ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así es como nosotros hemos de obtener la inmortalidad física también. Ya tenemos la inmortalidad en el cuerpo teofánico, y nuestra alma es inmortal porque es parte de Dios. Así es que lo que nos queda aquí mortal es solamente nuestro cuerpo físico, y pronto tendremos un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y para eso es que la trompeta final en el día posterior estará sonando y llamando y juntando a todos los escogidos de Dios para materializar el pensamiento divino en cuanto a los hijos e hijas de Dios, para la inmortalidad física de los hijos e hijas de Dios. Y eso vendrá con
la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Todo eso está en el programa divino y siempre estuvo en la mente de Dios como un atributo de Dios. Pero los atributos de Dios han estado siendo manifestados, siendo expresados. Nosotros somos un atributo de Dios expresado en este planeta Tierra. Así como los hijos son los atributos de sus padres, los hijos de Dios son los atributos de Dios expresados en forma de seres humanos. También los cielos y la tierra, los planetas, las galaxias son atributos divinos que han sido expresados. Ahora encontramos en el pensamiento divino todo lo que Él llevaría a cabo, todo lo que Él crearía. La creación de Dios es nada menos que la manifestación de los pensamientos de Dios, la materialización de los pensamientos de Dios, los cuales, vean ustedes, han tenido que pasar por diferentes fases o etapas de la séptima dimensión, que es la dimensión de Dios. Han tenido que pasar a la sexta dimensión, en la manifestación de Dios en la sexta dimensión en su cuerpo teofánico, para luego ser manifestados en la dimensión de luz, tiempo y materia. Y así lo que se ve es hecho de ¿qué? De lo que no se veía, lo cual estaba ¿dónde? En otras dimensiones, en la sexta dimensión, y antes de la sexta dimensión en la séptima dimensión, en Dios. Ahora podemos ver que somos un atributo divino, un atributo de Dios, expresado, manifestado en este planeta Tierra. Y por consiguiente, nuestros nombres están en ese libro sellado con 7 sellos, que es el libro de la redención, el libro de la vida del Cordero, el libro donde se encuentran todos los que serán redimidos por Dios y restaurados a la vida eterna. Estamos en el tiempo donde los pensamientos divinos que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo para expresar y materializar en este día postrero, ya esos pensamientos han sido hablados y los tenemos aquí, y han sido representados o tipificados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para ser materializados, hechos de realidad en este día postrero. Y ahora nos encontramos nosotros en esta tierra, expresados en carne humana como un atributo o pensamiento divino. Así es que ustedes no son cualquier cosa, sino atributos de Dios manifestados en esta tierra en este día postrero, hijos e hijas de Dios. Aprecie lo que usted es, dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho de usted.
y sirva a Dios, sirva a Jesucristo con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, amándole con toda su alma y trabajando en su obra, porque en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar ¿cómo? Trabajando en ellos. Hemos visto el primer pensamiento de Dios, en el cual, vean ustedes, fue pensado por Dios, el cual es el verbo, la palabra que salió de Dios, expresado ese pensamiento, ese atributo divino en la forma de un cuerpo teofánico. Y cuando salió ese pensamiento divino expresado, el cual Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo, lo tuvo en su mente, cuando salió manifestado ese pensamiento en la forma de ese cuerpo teofánico en el cual Dios moró en toda su plenitud. Ahí también salimos nosotros como pensamientos divinos manifestados ahí en ese pensamiento de Dios expresado, llamado el verbo de Dios. Y ahí estábamos nosotros. Por eso es que la Escritura nos dice que nosotros estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y ahora podemos ver que, aunque es un misterio muy grande del pensamiento divino, es tan sencillo que hasta los niños lo pueden entender. Y ahora, en ese primer pensamiento de Dios, siendo primero, pues habla de primogénito. Y por eso en ese primer pensamiento de Dios, con Cristo, todos nosotros estábamos allí como primogénitos de Dios, escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, en la obra de Dios, que Él ha estado llevando a cabo, lo que ha estado sucediendo es que el pensamiento y demás pensamientos divinos, tanto el primer pensamiento como los demás pensamientos divinos que tuvo luego, han estado siendo materializados en este planeta Tierra, como también los pensamientos que tuvo de tener un universo han estado materializándose, y desde millones de años, vean ustedes, Dios creó los cielos y la tierra, y siempre el programa de creación continúa adelante, y la ciencia dice que el universo sigue creciendo. Es que en la creación de Dios, siendo que es una creación con vida, al tener vida, la creación de Dios, la palabra dada por Dios fue la multiplicación. Y ahí tenemos que detenernos para
no entrar mucho en detalles en cuanto al universo. Vamos a quedarnos todavía aquí viendo lo que tiene que ver con esta creación de hijos e hijas de Dios a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque eso es lo que está en el primer pensamiento de Dios con Jesucristo, nuestro Salvador, que es el principio de la creación de Dios. Y de Él es que se desprende, es que surge toda la creación. Y de ahí es que se origina la creación de los cielos y de la tierra. La ciencia está buscando el origen de la creación y miren lo sencillo que es. Ahora podemos ver que no estamos en esta tierra por mera casualidad. Estamos por un propósito divino que estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, en ese primer pensamiento de Dios. En ese primer pensamiento de Dios está todo lo que Dios crearía. De ahí es que se desprende, surge toda la creación. Para este tiempo final, en el pensamiento divino desde antes de la fundación del mundo, hay grandes bendiciones para ser materializadas para cada uno de ustedes y para mí también. Ya Dios lo pensó desde antes de la fundación del mundo. Y en este tiempo, lo que Él tiene que hacer es que materializarlo, cumplirlo, como Él lo pensó. Como Él pensó, así es como Él hará. ¿Y quién entendió la mente de Dios, sus pensamientos? Solamente el Espíritu de Dios, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el verbo que salió de Dios, es el que conoce esos pensamientos de Dios. Y por eso los ha hablado por medio de los profetas y están expresados en forma de letra en la palabra de Dios. Por eso se le llama a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, porque es el pensamiento de Dios hablado. Así como la palabra suya, que es el pensamiento suyo hablado. Y ahora el pensamiento de Dios hablado está aquí, en la palabra escrita, y todos los pensamientos divinos, que son los atributos divinos correspondientes al día postrero, que fueron pensados por Dios desde antes de la fundación del mundo y hablados, y que están en la palabra escrita como profecías para ser cumplidas en el día postrero, estarán siendo materializados conforme a la palabra profética de Dios. Esa es la forma para la materialización de los pensamientos de Dios, por cuanto son el pensamiento de Dios siendo hablado.
y al ser hablados, esos pensamientos, esa es la palabra creadora de Dios, hablando lo que va a ser creado por Dios. Y se tiene que convertir en una realidad. Hemos visto el pensamiento de Dios y hemos visto cuál es el primer pensamiento de Dios. Y hemos visto que el pensamiento divino, Él tuvo en su mente el tener hijos e hijas, tuvo el tener arcángeles, serafines, querubines, ángeles, y estuvo el tener un universo lleno de galaxias. La ciencia ha dicho que hay galaxias visibles y también hay unas que son invisibles. Y aún en el universo hay unos huecos que le llaman agujeros negros o huecos negros, donde un planeta o un sistema solar o una galaxia completa puede entrar y desaparecer. Y eso no es otra cosa sino que pasa a otra dimensión. Ahora podemos ver que hay muchos misterios en el cielo, pero dejamos esos misterios de las galaxias y de los sistemas solares quietecitos, aunque ellos reflejan los misterios de Dios en medio de los seres humanos. Vean, los hijos e hijas de Dios están representados ¿en qué? En las estrellas. Así es que todo ese sistema del universo tiene un orden de Dios y refleja a los hijos e hijas de Dios. Por eso es que Cristo está representado en el sol y también en la estrella resplandeciente de la mañana. Y los mensajeros son estrellas, o sea, luceros, de edad en edad. Y también la iglesia fue representada en la luna durante las 7 edades de la iglesia gentil. Y también el pueblo hebreo fue representado en la luna. Pero en Apocalipsis capítulo 12, la iglesia, tanto la iglesia del Señor Jesucristo como el pueblo hebreo, se encuentran en el capítulo 12 de Apocalipsis. Se encuentra esa mujer vestida del sol. O sea que todo eso son tipos y figuras, símbolos de lo que estaría pasando en medio tanto del pueblo hebreo como de la iglesia del Señor Jesucristo. Todo eso está ¿dónde? En el pensamiento de Dios. Por eso es que antes de las personas ver en la tierra la obra de Dios, el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, es visto en la primera Biblia, que es el universo con el zodiaco. Ahí está. Y también es visto en esta Biblia escrita. Ahí es visto en letra, en profecías. Y ahora podemos ver el porqué. Cristo nos habla que levantemos nuestras cabezas al cielo. Es porque Él en el cielo refleja lo que Él hará en la tierra. Así es que
la primera Biblia, el zodiaco, ahí en el universo, da testimonio de lo que Dios hará en la tierra. Y esta Biblia escrita da testimonio de lo que Dios hará en la tierra. Porque es el pensamiento de Dios expresado en forma de letra. Y el universo es el pensamiento de Dios expresado en galaxias y sistemas solares y el zodiaco. Ahora podemos ver que todo eso da testimonio también de la obra que Dios haría en y con seres humanos en este planeta Tierra. Dios se representa en cosas que los seres humanos conocen, las cosas que Él hará. Por eso es que Cristo tomó parábolas utilizando árboles, utilizando el trigo o tomando el trigo y la cizaña, representando con ellos, con la cizaña a los hijos del malo y con el trigo a los hijos de Dios, a los hijos del reino. Y así por el estilo ustedes encontrarán que todo está representado en las cosas naturales, para que así nosotros podamos comprender las cosas que Dios estaría haciendo en este tiempo final, como también las que ha hecho en tiempos pasados, conforme al pensamiento que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo. Hemos visto el pensamiento de Dios, y para poder entenderlo, el único que conoce el pensamiento de Dios es ¿quién? El Espíritu de Dios. Y Él ha estado en la tierra de etapa en etapa y de edad en edad. Y para este tiempo final también está en la tierra el Espíritu de Dios, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Es el Espíritu de Dios en el día postrero, revelándonos todas las cosas correspondientes a este tiempo final y mostrándonos las que ya están cumplidas y las que están en proceso de cumplimiento. Estas cosas que han sido reveladas hasta el momento no podían ser conocidas por ningún ser humano, porque son los atributos o pensamientos de Dios que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo para cumplir y para materializar en este día postrero. Aún el mismo Señor Jesucristo habló de la venida del Hijo del Hombre, y en una ocasión dijo que nadie conocía el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendría. Y aún dijo más, dijo que ni aún los ángeles, y aún dijo más, dijo que ni aún el Hijo del Hombre. ¿Y cómo puede ser posible que Jesús no supiera el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero? Porque el Padre no lo había hecho consciente a Jesús. Y por cuanto no lo había hecho consciente, pues Jesús tuvo que decir que Él no conocía cuándo sería el día y la hora. Pero después que murió y resucitó y ascendió al cielo, Él
supo el día y la hora. Ahora, ¿cuál es el misterio de que Jesús no sabía el día y la hora en que el Hijo del Hombre sería manifestado en el día postrero? Porque no había sido pasado de Dios al consciente de Jesucristo ese misterio, sino que solamente Él sabía, conocía las profecías y daba esas profecías que también habían dado los profetas del Antiguo Testamento, y las daba con más luz. Pero Él no estaba consciente todavía del día y la hora, pero luego estuvo consciente cuando ya resucitó glorificado. También acerca del establecimiento del reino de Dios y su posición en el reino. Ven ustedes cuando le preguntan a Jesús: ¿restaurarás tú el reino a Israel en este tiempo? Él dice: no toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cristo conoció su posición en el reino de Dios y ha estado obrando en el reino de los cielos la obra de intercesión en el trono de Dios en el cielo, y ha estado en Espíritu Santo en medio de su iglesia de edad en edad. Ahora podemos ir comprendiendo que la obra de Dios